Dios les bendiga, mi nombre es Junior Caballero. Aquí estoy fuera de la escuela de mi hijo. Y más tarde va a estar en un partido de béisbol. Y quería compartir con ustedes un salmo bien lindo en la palabra, una enseñanza sobre ese salmo, que es el Salmo 23. Siendo estudiante de la Biblia, con un gran maestro llamado Jesucristo, que es el maestro de maestros, el más grande que ha pisado esta tierra por todos los tiempos, y nunca nadie se va a comparar a la semejanza de este gran maestro. La Biblia expresa en Hebreos 3, el verso 1, dice que Jesús era apóstol, era sacerdote de Dios y estaba por encima de Moisés. Moisés fue un hombre con muchos milagros, muchas señales, y Jesús estaba muy por encima. No tenía nada que ver Moisés con Jesús, porque todo lo que el hombre pueda alcanzar, pueda lograr, depende de Dios, depende de nuestro Padre. El gran apóstol Pablo, él tuvo, cuando era Saulo, un gran entrenamiento con un maestro llamado Gamaliel. Este maestro fue muy importante en su vida. Este maestro es aquel que en Hechos capítulo 5 él dice que que dejen a los apóstoles, porque si esta doctrina era de los hombres perecería, pero si era de Dios nadie iba a poder destruirla, y hasta el día de hoy nunca nadie ha podido detener la obra de Dios que empezó Jesús con sus apóstoles, y después se llamaron iglesia por primera vez en Antioquía, y nunca más han podido parar su obra ni van a poder detenerla. Este hombre, cuando va camino a Damasco, según Hechos capítulo 9, tiene el encuentro con Jesús, y de ahí en adelante aquel hombre que era Saulo ahora llamado Pablo, y ya aquel Saulo de Tarso, aquel hombre que aprisionaba a los cristianos y los llevaba a las cárceles, aquel hombre que arrastraba a hombres y mujeres, no tenía piedad, ahora de ser un perseguidor de la iglesia se convierte en un perseguido y en alguien que sufre prisiones, sufre maltrato por causa del evangelio. Y ahora con un gran maestro de maestros que es Jesús, y él se vuelve un estudiante hasta sus últimos días, incansable de aquel Jesús. Y admiró tanto a Jesús que él llegó a decir: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Entonces, yo soy un estudiante bíblico que estudio del gran maestro Jesucristo, y quería dividir el Salmo 23 en dos partes. No quiero abreviar mucho, no quiero estar hablando mucho, quiero ser puntual en lo que voy a estar hablando. El Salmo 23 tiene 6 versículos y empieza diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, termina diciendo el Salmo. Y yo quiero hablar el principio de este Salmo donde dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Para David, Jehová era su pastor, y él sabía que Jehová, siendo su pastor, nunca nada le iba a faltar. Y podemos ver la vida de David, que fue un pastor de ovejas, de unas pocas ovejas que tenía su padre Isaí, el cual desde muy pequeño cuidaba esas ovejas donde habían lobos, donde habían osos, donde habían leones, un lugar peligroso. Mandan a aquel niño a cuidar estas ovejas, y este niño era un gran pastor. Y Dios ve el corazón de este niño.
Era un niño que cuidaba. Dice que si venía un león, él peleaba contra el león, contra el oso, pero no podía matar ninguna de esas pocas ovejas que para sus hermanos eran insignificantes, pero para David eran muy valiosas esas ovejas. Y él hacía su tarea como un gran pastor. Y que aprendió a pastorear ovejas, a llevarla a comer el mejor pasto, a protegerla de las bestias salvajes, a darle agua, darle beber a estas ovejas. Habla de que Jehová es el buen pastor y nada le faltará. Nuestro gran pastor siempre ha sido Jehová de los ejércitos, nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo, ha sido nuestro pastor. Jesús es el buen pastor y el buen pastor la vida da por las ovejas, y podemos ver a David como él era capaz de enfrentar al león y al oso por cuidar aquellas ovejas. Es bien lindo cómo podemos ver la vida de este gran rey, que antes de ser rey empezó cuidando ovejas. Empezó en lo oculto, en el lugar donde nadie quiere estar, en el anonimato, en el lugar donde nadie va a visitarte, donde nadie va a darte una palabra, un lugar peligroso. David fue alguien que desde su comienzo amó a Dios con todo su corazón. David aprendió a amar a Dios desde muy pequeño porque sus hermanos no lo amaban, su padre no lo amaba tanto al mandarlo a un lugar tan peligroso, él siendo tan pequeño. Pero cuando tú lees un secreto que encierra el Salmo 51, verso 5, en el verso 5 dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahí cuando David está triste, arrepintiéndose del pecado que había cometido, como usted conoce, con Betsabé, David expresa esto y cómo va a estar en pecado. Su padre y su madre van a formarlo en maldad y él va a nacer en pecado. ¿Dónde estaba esa maldad y ese pecado? Si era un matrimonio, si todo estaba bien, si delante de los ojos de Dios. Entonces ahí encierra un secreto, lo cual algunos piensan que David era hijo de Isaí con alguna extranjera. Otros piensan, como yo, que creo más bien esta parte donde la madre de David tiene alguna aventura con un extranjero, y de ahí sale este muchacho, donde hay un secreto en la familia. Se dice que Isaí era su padre, pero también a Jesús se le llama como padre a José, y Jesús no era hijo como tal de José, sino de Dios mismo, engendrado en el vientre de María por aquel ángel que le trae la revelación y trae todo esto, el ángel Gabriel. Y aquí podemos ver cómo David, cuando en Primera de Samuel capítulo 16 van a ungir al nuevo rey, donde Eliab no calificaba aún por el tamaño ni ninguno de sus otros hermanos, porque el escogido era aquel David. Cuando él va ante el profeta Samuel lo puede ver que era rubio, de ojos de lindo parecer, de ojos diferentes a los que tenían los israelitas, y era lindo, era un hombre lindo de cara, bien parecer, y como que al profeta le causa esto un poco de, que ahí lo expresa. Y cuando él va a pelear también contra Goliat, Goliat se da cuenta que no se parecía a los otros israelitas. Pero bueno, usted tome la parte que quiera tomar. Lo que sí, al parecer, él no se parecía a los israelitas, aunque fue criado ahí. Su madre, siendo el gran rey de Israel, nunca se habla de la madre de David. Este es algo más que se puede añadir aquí, es que de la madre de David nunca se habla. Sin embargo, en las crónicas de los reyes se habla de la madre, de la genealogía de todos los reyes. Sin embargo, de David no se menciona a su madre. Ahora, este muchacho
por X o por Y, por alguna razón, su padre lo envía a un lugar siendo el menor, cuando el menor era quien más cuidaban, ya Isaí siendo anciano, lo manda a un lugar, perdón, donde habían osos, donde había leones, donde peligraba su vida. Tal vez querían salir del muchacho y Dios estaba ahí protegiéndolo. Por eso él dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. La protección de Dios estaba ahí con David en todo tiempo, cubriéndolo de todo mal, de toda acechanza del enemigo. Y él pudo experimentar ahí, aprender a usar aquella onda de tal manera que se defendía ante aquellas bestias que venían a atacar a sus ovejas. David tuvo que aferrarse a Dios con todo su corazón porque él era maltratado por sus hermanos, o más seguro por el pasado oculto, por el pasado no revelado, por el secreto de familia, que cuando van a ungir al nuevo rey de Israel en primera de Samuel 16, él no era considerado como hijo. Cuando Isaí busca a sus hijos, entonces el profeta tiene que decirle, no hay otro por ahí, ¿acaso? Y entonces que lo traen a él aquí. Él tuvo que aprender a amar a Dios, a buscar a Dios en secreto, a estar llenándose de la presencia de Dios. Por eso cuando aquel incircunciso gigante desafió a los escuadrones de Israel, David se molesta y David se iba a enfrentar contra aquel gigante porque estaba blasfemando, hablando mal del Dios de Israel. Y David amaba a Dios como su padre. Era su verdadero padre. Tal así que cuando David entra a palacio, David nunca menciona a la Biblia que él va a ver más ni a sus hermanos ni a Isaí. Ya cuando David entra al palacio ahí con Saúl, nunca más refleja la Biblia esto. Es decir, que había un pasado difícil en la vida de David, un pasado donde usted ve cuando David va a llevar la comida a su hermano a la guerra, donde aquel hermano lo desprecia, y era bien triste la vida de este muchacho, aún siendo tan joven, pero como Dios usa a David aún desde su juventud, porque tenía un corazón igual al de Dios. Él cumplía el mandamiento, el primer mandamiento que dice, y el más grande de todo, oh Israel, Jehová tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu entendimiento, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Hay que amar a Dios por encima de todo. Y ese mandamiento estaba en la vida de aquel niño que pudo entender que su padre era Dios por encima de todo. El único que le dio amor, el único que le dio fuerza, el único que confió en él, el único que pudo hacer algo por él que él ni se imaginó, fue su Dios. Y a ese Dios él honró en todo tiempo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué bueno cuando tenemos un pastor que está ahí con nosotros, aunque a veces la familia nos desecha, aunque a veces no quieren saber de nosotros por causa del evangelio, aunque a veces somos como la oveja negra, aunque para Dios somos sus hijos amados, para otros somos rechazados, pero podemos ver la mano de Dios en todo momento cuidándonos como esa oveja que necesita ser cuidada, necesita ser ahí alimentada, necesita beber esa agua, estar en pasto fresco, esa oveja que necesita ser cuidada con amor. Y Dios nos habla a nosotros como ovejas, menciona que somos como sus ovejas, porque la oveja es el animal que está dispuesto a ir a un matadero y ella no se niega, ella va tranquilamente, es la más mansa que los demás animales, y nosotros debemos ser mansos, debemos ser como esas ovejas que Dios quiere que seamos nosotros. Y Dios nos compara con esas ovejas. Alabado sea el nombre de Jesús. Aquí quería dejarte una pequeña parte
de la palabra, empezando este salmo y dándote aliento, diciéndote, tú eres una oveja de redil del Señor. Dios está contigo, Dios te ama, Dios te cuida, Dios te va a dar todo lo que necesitas. Dios te va a estar contigo en todo momento. Dios ha estado contigo en todo momento y va a seguir estando. Así que sigue creyendo que Jehová es tu pastor y nada te faltará. Y que en esos lugares deliciosos, en esos lugares donde quieres estar, Él te va a poner. Solo tienes que seguir creyendo, seguir amándole, seguir buscándolo, seguir sacrificando tu vida en alabanza a Jehová, como lo hacía David, que compuso muchos salmos, y uno de los salmos hermosos es este Salmo 23, donde nos enseña mucho. Y después voy a estar hablando de la otra parte del Valle de la Sombra de la Muerte y de la misericordia de Jehová sobre nuestras vidas. Así que Dios te bendiga. Espero que esta palabra haya llegado a tu vida, que esta palabra sea de edificación para tu vida, para tu alma. Y cree, Dios siempre va a estar ahí contigo. Dios te ama, Dios te cuida, Dios te protege, y cosas que ojo no vio, como dice 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído dio, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman, dice la Biblia. Así que esas cosas que Dios tiene preparadas es para tu vida, es para la vida de tu familia, y vas a ver cómo, así como Dios hizo con David, Dios puede sorprenderte también. A veces piensas que no vas a poder, a veces piensas que eres el desechado, que no hay nada para ti, y un día vas a poder estar en palacio, vas a poder estar disfrutando de todas las bendiciones que Dios tiene para ti. El gran pastor está contigo. El mejor de los pastores nunca te abandona. Dios te bendiga. Dios te ama. En el nombre de Jesús, Dios sea contigo en todo tiempo. Muchas bendiciones de este humilde servidor. En el nombre de Jesús. Amén.